Bien, buenas noches con todos, estimados profesores de educación física. Vamos a dar inicio a esta primera reunión de diálogo, de conversatorio con ustedes. Agradecer a Omar por haber hecho efectivo esta reunión. Y bueno, vamos a iniciar el día de hoy con un tema que me había sugerido relacionado a la sesión de aprendizaje vinculado a las rúbricas de evaluación. Esto a razón de que ustedes ya han tenido algunos una experiencia de que van a rendir, ¿no? Una evaluación de segunda etapa para que puedan trabajar. Antes voy a compartir con ustedes la pantalla para que podamos ver una motivación, por decirlo así, y para que podamos tenerlo en cuenta. Me gustaría que me comenten si lo pueden escuchar. Lo voy a poner un ratito, un poquito. Vez que tengas un sueño grande te vas a meter en situaciones de conflicto. Sí, se escucha, maestro. Sí se escucha, ¿no? Sí, se escucha. Bien, vamos a admitir a los compañeros para poder ya, uno más ingresó. Listo, ahora sí vamos a empezar nuevamente. Cada vez que tengas un sueño grande te vas a meter en situaciones de conflicto. La vida es el libro de los hechos, no de los intentos. Y entre más subes a los terrenos del éxito, menos gente irá contigo. Pero más esperarán verte caer, estarán a tu lado siempre y cuando no representes una amenaza para ellos y mucho menos intentes superarlos. Querrán volar a costa de tus alas, así que deja de juntarte con los que te despluman. Correrán a tu lado y pronto se cansarán porque la gente te perdona todo menos el éxito. Existen oportunidades que solo vendrán una vez en tu vida y que son únicas y exclusivas para ti. No las dejes pasar. Peleas, aunque te mueras de miedo. La felicidad no perdona la cobardía. Sin agallas no hay gloria. A la gente le gusta traer tu pasado cuando tu presente es mejor que el de ellos. Muchos se reirán de ti, hablarán de ti y harán un listado de tus fracasos y del por qué no deberían de soñar. Pero sueña tan grande hasta que te tiemblen las piernas. Y si tus sueños son muy grandes, no te los cuentes a mentes pequeñas. Rodéate de gigantes espirituales y no de enanos mentales. Un día tus hechos eclipsarán tu pasado. Y no habrá más que aceptar que tú te atreviste y ellos no. Y no podrán negar que Dios estuvo y estará contigo siempre. Y nadie podrá hacerte frente. Porque la boca que te juzga nunca será más grande que la gracia que te respalda. Haz las cosas con pasión, con amor. Bien, luego de haber visto esta pequeña motivación, espero, ¿no?, que ustedes también reflexionen a medida en que mi persona sueña, pues, por que exista una educación física trascendente, ¿no? Eso es lo que estamos buscando en todo momento, aquellos que estamos en este mundo de la educación física, de la formación docente. Bien, ahora voy a pasar a compartirles también una pequeña presentación sobre, bueno, con quién ustedes van a compartir el día de hoy esta charla, por decirlo así. Y vamos a también, bueno, es una pequeña hoja de vida para que ustedes también puedan conocerme. Si me confirman que pueden verlo. Sí, maestro. Sí, maestro. Ahí es una pequeña hoja de vida con mis datos. Bueno, en el caso mío, me he formado pues en el Instituto Marcos Durán Martel como primera titulación que tuve. Posteriormente hice el bachiller en la Universidad Termilo Balizán. Posterior, en la licenciatura de Educación Física también en la Universidad Emilio Balizán. También cuento con una segunda especialización en lo que es informática educativa, también realizada en la universidad.
posterior hice una maestría en Ciencias de la Educación, una maestría muy interesante, ya que me llevó a aplicar un tema de investigación vinculado a la motricidad. También tengo ya un doctorado en Ciencias de la Educación, obtenido en la Universidad Nacional de Minobalizán. También tengo un título de técnico, de gestor y técnico deportivo en el Instituto Peruano del Deporte. Bueno, tengo la bendición de haber salido en la primera promoción. También tengo un título de entrenador de atletismo de la Federación Internacional de Atletismo. Y bueno, como una carrera técnica, ¿no? Una carrera de electrotecnia industrial que la he culminado en el Instituto Aparicio Pomars. Estos son los estudios que he venido realizando. Bueno, desde mi punto de vista siempre vamos a continuar con los estudios. También alguna pequeña experiencia profesional. Yo me inicié el año 98, 99 en la aplicación del Colegio Marcos Durán Martel. Empecé como practicante y me quedé trabajando 2 años y medio, un poco más por ahí. De ahí pasé a AMBO, de ahí estuve por algunos colegios particulares, también nivel inicial. Estuve en el Colegio Las Mercedes, el 2001. Estuve en un colegio particular, Barallanos también. Este instituto, el año 2000 hasta el 2003, el Instituto Antonio Kühner, era un instituto donde formaban para docentes de religión, pero también había la especialización de inicial y primaria, y ahí habían cursos de educación física. También mucho tiempo estuve en Tingo María, desde el 2004 hasta el 2012, en el Colegio Amazonas, un colegio particular. Pasé posteriormente a un colegio estatal, el 2013 en Vichaycoto, de ahí Colegio de Ciencias, en Chuyay, trabajé el 2014, en el 2016 estuve por Javier Pulgar Vidal en Utao, de ahí pasé al Julio Armando Ruiz Vázquez, el 2017, el 2018 en Pedro Sánchez Gavidia. Bueno, también tengo experiencia en la Universidad de Huánuco, empecé el 2018 y hasta la actualidad sigo también laborando por ahí, dictando talleres, dictando cursos de formación en inicial y en primaria. También he dictado talleres virtuales de ajedrez, danzas. También estoy con el deporte de voleibol y básquetbol. Y bueno, también en el 2019 estuve en el Colegio Leoncio Prado, en la gran unidad escolar. En el 2019 también trabajé en el Colegio de Alto Rendimiento. Del 2020 al 2022, etapa en la que se produjo la pandemia, estuve en Churubamba. En 2022 estuve en Kenra, también en Churubamba. En 2023 estuve ya en Condormarca. Y también, ¿no? La gran experiencia que tuve el 22 a fines y todo el 23 en el Marcos Durán Martel. Y ya el 2024, este año presente, bueno, a Dios gracias, ¿no? Ya con un trabajo más estable, en el sentido de ya de un nombramiento, ya aquí estamos hoy día, ¿no? Algunos cargos que he tenido, estuve como presidente de la Asociación de Profesores de Educación Física desde el año 2007, 2008, 2009. Trabajé como capacitador del Marcos Durán Martel en el programa PRONACAP. También estuve dictando cursos en la región de educación, el programa Yachacuy. También he trabajado dictando también en el curso virtual Tu Otra Mitad para técnicos y gestores deportivos. Y bueno, la experiencia que trabajé en el Ministerio de Educación en el año 2014, estuvimos como formadores y capacitadores nacionales del Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación Física y el Deporte Escolar. También estuve como docente Fortaleza en la OGEL Huánuco y también en el Colegio Julio Armando Ruiz Vázquez. Y bueno, actualmente estamos laborando, ¿no? Como formador pedagógico también dentro de la parte de actualizaciones, capacitaciones y demás. Y también como formador pedagógico, ¿no? En el Marcos Durán Martel. Bueno, aquí pueden ver algunas ponencias que he dictado a nivel nacional, local, regional y también internacional, que, bueno, se han ido juntando algunas experiencias, igual se los comparten hoy día, ¿no? Algunas investigaciones que he realizado,
una guía didáctica de danzas huanuqueñas, una escalera didáctica para desarrollar la motricidad gruesa, un programa de atletismo educativo, una formación deportiva de estudiantes del nivel primaria del Marcos Durán Martel, algunas publicaciones que he realizado, ¿sí? Entonces esto también he querido compartirles a ustedes el día de hoy para que puedan, ¿no? Bueno, algunos que todavía no me conocen puedan estar ávidos, ¿no? En cuanto ya a la trayectoria que mi persona ha tenido. También vamos a ya dar las pautas para el día de hoy de lo que vamos a realizar. Vaya, no, ya no, acá ya no, ya no. Sí, Omar, ¿vas a participar? No, 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 solamente quería para que justamente que se ha unido ahorita Henry, que estaba pidiendo que se una. Sí, ya están ya los Ya, nuevos colegas, como estaba gritando. Bien, Sí, a pues ver, sí. está por ahí. Omar, Tania, Luis Ángel, Enrique, Henry, Jorge Luis y, bueno, mi persona. Bien, nuevamente reiterar ese saludo de la noche a todos ustedes. Sí, Henry, no te preocupes, estoy grabando la presentación y lo voy a compartir con Omar también para que pueda ustedes compartirlos. Bien, ahora sí vamos a entrar ya en materia. Bueno, ya he hecho una presentación. Bueno, no, nuevamente agradecerles a ustedes por esta oportunidad que están compartiendo conmigo para poder tratar un tema de importancia. Bien, entonces nuevamente les voy a compartir la pantalla para que podamos empezar con el tema del día de hoy. Entonces, ¿me confirma que pueden verlo? Sí, maestro. Bien. Maestro, se observa. He querido partir por este tema a razón de que es importante tener bien en claro que la sesión de aprendizaje, para empezar, no es una planificación a corto plazo y también existen elementos y existen procesos en una sesión de aprendizaje. Esto tal vez ha creado a veces mucha zozobra en los estudiantes, porque estuve 2 años casi en el Marcos Durán cuando llegué y vi la realidad, ¿no? Y cómo estaban trabajando. En cuanto muchos pensaban que lo que se hace en primaria, en inicial, no se hace en educación física, ¿no? Sino trabajar con procesos. Entonces tuve que trabajar bastante con los jóvenes en el sentido de hacerles entender de que los procesos son los mismos, tanto inicial, primaria y secundaria, ¿no? Y existen procesos cognitivos, procesos pedagógicos y procesos didácticos, ¿no? Esos son los procesos que existen para elaborar la planificación a corto plazo relacionado a la sesión de aprendizaje, específicamente en el área de educación física. Bueno, en cuanto a algunos insumos que debemos tener en cuenta, ¿no? Es fundamental tener en cuenta, conocer el programa curricular, ¿no? Del área y también del grado que vamos a trabajar y del nivel. Eso es muy importante, ¿no? Si ustedes recordarán, hemos trabajado en una etapa no presencial, ¿no? Cuando hubo la pandemia, se trabajaban las experiencias de aprendizaje y luego pasamos a una etapa presencial, ¿no? En la cual han cambiado muchas cosas, ¿no? Cuando estuvimos en la pandemia, la forma, digamos, de trabajar la educación virtual en la educación física era no tanto diferente, pero abocaba más, se trataba más sobre una competencia. Mayormente ahora, ¿no? Tenemos que tratar las tres competencias que tiene la educación física. Bueno, de una de otra manera se ha ido adecuando la educación física, mayormente en un sentido de mantener el bienestar y la salud de nuestros estudiantes, ¿no? Ya posteriormente, lo que se ha venido trabajando con las tres competencias, se ha dado una mayor amplitud a lo que se ha buscado, ¿eh? Esto es un poco la relación. Ahora, aquí podemos ver los niveles de planificación curricular, ¿no? Tenemos una programación anual, la evaluación de la experiencia de aprendizaje y también la sesión de aprendizaje, ¿no? Esa secuencia debemos seguir para tener en cuenta qué es lo que debemos considerar, ¿no? Por ejemplo, en este caso se manifiesta, ¿no? Que son herramientas flexibles que pueden ser contextualizadas, muy importante ese término, según las características y necesidades de los estudiantes por aprender. Esto mayormente a veces no lo hemos visto de esta manera porque tal vez, ¿no? O nos pasaron la programación
o invertimos en la programación, o tal vez alguien nos presentó, ¿no? O nos dijo así o lo van a hacer de frente. O sea, no nos explicaron cómo es el proceso y qué niveles tiene la planificación curricular, ¿no? Entonces, si partimos de una planificación anual, donde se organizan las unidades didácticas para desarrollar competencias y capacidades durante el año escolar. Importante ese término, dice desarrollar competencias. Las competencias se desarrollan. Esto también ya vamos a hablar cuando ustedes seguramente tengan dudas. En el caso de la EDA o la UDA, ¿no? Experiencia de aprendizaje, unidad de aprendizaje, organizar las sesiones de aprendizaje secuenciadas y articuladas entre sí, permitiendo el desarrollo de las competencias y capacidades previstas, ¿no? Cómo organizamos nosotros las competencias, las capacidades, los desempeños y cómo evaluamos todo ese proceso a través de una unidad de aprendizaje, bueno, en la actualidad. Y posteriormente a esto es el tema del día de hoy, se organiza de manera secuencial y temporal las actividades que se realizan para el logro de aprendizajes. ¿Ve? A ver, vamos a minimizar un poquito esto para a su compañero, a un compañero que quiere ingresar. A ver, vamos a ver. Hay un compañero que está queriendo ingresar de ustedes. Vamos a aceptarlo a su compañero. Aquí está, admitir. Ya. Ya ingresó, ¿no? Bien, pues vamos a continuar. Me había quedado en el anterior. Aquí. Entonces le estaba diciendo eso, ¿no? Y de ahí, toda planificación siempre va a partir de una problemática, de una situación también de algo circunstancial que puede tener la institución educativa, pero siempre teniendo en cuenta que sea un problema educativo, ¿no? Y eso se va a traducir en una situación significativa en la cual nos va a abordar cómo hacemos la planificación anual, para posterior seguir a la unidad y posterior seguir a la sesión de aprendizaje. Entonces, analizado el problema, se ve, ¿no? Cómo se va a tratar ese problema a través de una planificación. Ahora, en la sesión de aprendizaje existen elementos, existen momentos, existen procesos pedagógicos que debemos tener en cuenta. ¿Y cuáles son? ¿No? En este caso tenemos una estructura, partiendo en este caso de un propósito. El propósito es fundamental en la sesión porque tú tienes que relacionar la competencia, la capacidad y el desempeño orientado al estándar para que tú puedas generar un propósito y desarrollar qué vas a trabajar en esa sesión. Aquí está el aprendizaje y también están las sesiones y las actividades que se va a hacer. También en la sesión se tiene una evaluación, ¿no? Nosotros estamos trabajando ahorita con una evaluación formativa, estamos trabajando con un enfoque por competencias y también por un enfoque en la educación física de la corporeidad. También vamos a trabajar estrategias metodológicas, que también sería muy bonito trabajar un tema sobre estrategias metodológicas para saber qué tipos de métodos y estilos tiene la educación física y cómo lo aplicamos, ¿no? En la sesión de aprendizaje, cuando lo vamos a poner en práctica. También tenemos un tiempo que debe durar, son de 3 horas. En secundaria, la recomendación es trabajar 2 horas y 1 hora, ¿no? Pero la sesión la trabajamos en 3 horas. Tenemos una secuencia didáctica, ¿no? Cómo vamos a desarrollar los temas para trabajar con los estudiantes, ¿no? Y por último tenemos también los recursos didácticos que vamos a utilizar para la sesión. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque, bueno, yo una vez pregunté, ¿se podrá hacer una sesión de educación física sin materiales? Me respondieron que sí, y también los alumnos fundamentaron por qué, ¿no? Pero si vamos a una parte más formal, a una parte más operativa, a una parte más organizada, ¿no? El material siempre nos va a ayudar para poder cumplir los propósitos de aprendizaje. Bien, aquí tenemos, ¿ve? El propósito de aprendizaje y también tienes el propósito de la unidad de aprendizaje. Esto también, a veces existe una confusión, ¿no? Existe un propósito de en este caso, de la unidad de aprendizaje y un propósito de la sesión de aprendizaje.
¿Ve? Aquí está bien clarito. ¿Ve? El propósito de aprendizaje debe presentar claramente y las competencias, capacidades y desempeños que los estudiantes van a desplegar para dar respuestas a la situación significativa y al reto de aprendizaje. Esto está vinculado a la unidad, ¿no? En la unidad de aprendizaje. Y cuando vamos a la sesión, ¿ya? Es el propósito de aprendizaje que se redactará en un lenguaje más sencillo y amigable para el estudiante, o en todo caso parafrasearlo, ¿no? Aquí también el estudiante propondrá y practicará una secuencia de movimientos rítmicos con música de su preferencia, mejorando la coordinación de sus movimientos y expresando sus emociones al bailar, ¿no? Este es un propósito que debemos alcanzar en esa sesión. Y también entender que hay un propósito cuando hacemos la unidad de aprendizaje. Y ahí pueden ver ustedes una propuesta también de cómo se trabaja este propósito. Acuérdense, el propósito también está orientado a relacionar la competencia, la capacidad y el desempeño, ¿no? Eso lo vamos a ver ya cuando trabajemos la sesión. Ahora, dentro también del proceso de evaluación, nosotros tenemos acá lo que un maestro debe conocer para elaborar una sesión de aprendizaje. ¿Qué debe conocer un docente, no? Mínimamente, pues, teorías, ¿no? De aprendizaje. ¿Qué autores, qué teorías sustentan la sesión de aprendizaje? Y eso también, ahora ha venido también seguramente en los exámenes para nombramiento, qué autores sustentan, ¿no? La educación física y los casos que nos ponen ahí, hasta nos ponen nombres de autores y nos ponen un ejemplo para responder cómo, ¿no? Cómo se relaciona, digamos, algo sobre coordinación y sobre el autor que habla sobre coordinación, por mencionarlo así. También debemos conocer métodos, técnicas, estrategias, materiales y recursos, cómo hacer para que aprenda, ¿no? Es importante lo que le dije en su momento, también conocer las estrategias y los estilos de aprendizaje. También la selección de las competencias que vamos a trabajar, las capacidades y los criterios de evaluación. ¿Ve? Conocer qué deben aprender mis estudiantes. Ustedes también deben entender que la educación, en cuanto a planificación, ha sufrido procesos, ¿no? Y cada año, cada tiempo que va pasando, van cambiando nombres, hay que estar al tanto qué es lo que ha cambiado, lo que se ha modificado, ¿no? Antes hablábamos de indicador de evaluación, ahora hablamos de criterios de evaluación. También tener en cuenta las necesidades e intereses de mis estudiantes. Esto es fundamental, porque a veces planificamos de acuerdo a lo que nosotros sabemos o dominamos, ¿no? Ya yo domino fútbol, yo domino voleibol, yo domino básquetbol, planifico, pues, ¿y qué pasa si al estudiante no le gusta? No le agrada, no le motiva. Entonces es bueno también tener en cuenta los intereses y las necesidades de los estudiantes, ¿no? ¿Cómo aprenden nuestros estudiantes? A veces es un poquito complejo esto cuando vamos a la realidad, pero la teoría está clara, ¿no? Pero en la realidad es otra situación. También tener en cuenta el contexto, ¿no? ¿Dónde vas a trabajar? Esto sí es muy cierto. Bueno, ya buen tiempo de mi experiencia me ha llevado, ¿no? A entender el trabajo en la zona urbana es totalmente diferente a la zona rural, ¿no? Y esa experiencia la estoy vivenciando yo también. Y a veces trato de entender, ¿no? ¿Qué hacer, ¿no? Mientras en la zona urbana tienen más cosas, cuentan con más cosas, mientras que en la zona rural a veces no hay, ¿no? Y cómo se tiene que hacer. Entonces eso también influye bastante en los resultados que buscamos, ¿no? En la educación física donde estamos trabajando. Y también desarrollar todas las capacidades programadas, ¿no? Importante, y dijimos al inicio, desarrollar competencias, la combinación de capacidades ya nos lleva también más habilidades, más destrezas, nos lleva a desarrollar competencias. ¿Ven? Entonces, todo esto, evaluar el proceso. Hay que entender que ahora la educación también, en educación física es un proceso, ¿no? Bien. Vamos, aquí tenemos un ejemplo básico nada más para ir un poquito motivando a ustedes, ¿ven? Tenemos las producciones y actuaciones, en este caso las evidencias que nosotros debemos recoger cuando el estudiante va a ir desarrollando las competencias. Dice, en este caso, las actuaciones y o productos planteados deben incentivar el pensamiento complejo de la gestión autónoma del aprendizaje, movilizando diferentes competencias relacionadas con los propósitos. ¿Ve? Esto es importante tener en cuenta. Todo lo que planificamos debe estar orientado al desarrollo de competencias. ¿Ve? Habla de un aprendizaje autónomo, habla también del desarrollo de propósitos
que como dije en un momento, ¿no? Ve, ahí está, ve, competencia, capacidad, desempeño. Ve, hasta ahí estamos trabajando, en este caso, el propósito de aprendizaje. Más arriba nos dice, se deben definir diversas actuaciones y o producciones observables para que brinden evidencias sobre el desarrollo de las competencias y el reto de aprendizaje de la situación significativa. Ustedes pueden ver, ahí tenemos los criterios de evaluación y la evidencia, ¿no? El criterio te va a orientar qué es lo que le vas a evaluar a ese estudiante en las sesiones. Y la evidencia es lo que tú vas a analizar, qué es lo que el alumno ha hecho para que tú puedas generar sus calificaciones en relación a los criterios. Y también debe existir coherencia entre el propósito, las producciones, actuaciones y los criterios de evaluación. Lógicamente, ¿no? Ustedes han empezado una situación significativa, han trabajado una competencia, han trabajado la capacidad, han trabajado el desempeño, han formulado criterios y han trabajado la evidencia, y también ahí faltaría, ¿no? El instrumento de evaluación. Y todo eso tiene que tener una relación. Bien, continuando. Aquí es muy fundamental también esta parte, cómo formulamos los criterios de evaluación. Hay que tener claro que siempre, esto también se debatió bastante en el ministerio, seguramente ustedes también lo tienen un poquito también ideas sobre eso. Muchos piensan, ¿no?, que los criterios se redactan de los desempeños, pero ya se ha confirmado, se ha consolidado de que los criterios mayormente tenemos que tener en cuenta el estándar, porque eso es a lo que apuntamos nosotros, lo que el alumno tiene que alcanzar. Ya los desempeños también complementan a formular criterios, pero son como temas que vamos a ir trabajando, desarrollando en las sesiones. Pero el estándar es lo que nosotros debemos ir a alcanzar en todo el proceso de planificación. Aquí vemos, ve, ahí está el propósito de la sesión, podemos ver al lado izquierdo, vemos la competencia, la capacidad, se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad y sus dos capacidades, comprende su cuerpo y se expresa corporalmente. Tenemos los desempeños que vamos a trabajar y tenemos los criterios que ya se ha formulado. Dice, los criterios de evaluación deben ser claros, se ajustan y deben guardar coherencia con la situación significativa planteada. ¿Ven? Ahí pueden ver ustedes. Y ahora, en cuanto a los criterios de evaluación, deben responder a las características y cualidades que deben lograr y demostrar los estudiantes de acuerdo a los estándares de aprendizaje, desempeños y capacidades. O sea, lo que acá se prioriza es el estándar, también se va a considerar el desempeño y las capacidades, ¿no? Pero es bueno tener claro lo que manifiesta el estándar y entender, ¿no?, de que también el estándar está vinculado en el caso de secundaria para sexto ciclo, primero y segundo, y séptimo ciclo, tercero, cuarto y quinto de secundaria. Bien, aquí podemos ver también otro cuadrito que ya estamos entrando vinculado a la sesión de aprendizaje, y son los momentos que tiene la sesión de aprendizaje, ¿no? Aquí tenemos un inicio, tenemos un desarrollo y tenemos un cierre, ¿no? Y en todo eso se da la secuencia didáctica. En el inicio se establecen los propósitos de la sesión, se propone el reto, conflicto cognitivo, se despierta el interés del grupo, se da a conocer los aprendizajes que se espera para poder lograr al final del proceso o recoger los saberes previos, ¿no? Ya cuando hablamos de eso, ya nos están hablando ya de algunos procesos que vamos a ir viendo. También en el desarrollo se prevé las actividades y estrategias más pertinentes a la naturaleza del aprendizaje esperado, ¿no? En este caso, el propósito debe especificar que se espera que hagan tanto el docente como los estudiantes, así como proponer actividades para atender a las a la diversidad existente en el aula. Y ya en el cierre, sirve para propiciar que los estudiantes saquen conclusiones de la experiencia vivida, ¿no? Para puntualizar lo principal de la sesión, ¿no? O sea, que esa sesión lo ha aprendido, que ya lo vamos a ver en la metacognición, para qué les sirve lo que han aprendido, ¿no? Y aquí al lado derecho podemos ver, ¿no?, qué vamos a trabajar nosotros, ¿ve? Contenidos temáticos, estándares, competencias, capacidades, bueno, está vinculado también el estudiante, la situación significativa y también los criterios de evaluación, ¿no? Y debe ser actividades pertinentes de aprendizaje. Bien, vamos a continuar.
Aquí, ¿ven? Podemos ver ya, vamos a entrar a hablar de procesos pedagógicos para la sesión de aprendizaje. Nos dice que los procesos pedagógicos son el conjunto de acciones e interacciones que el docente lleva a cabo para el desarrollo de los aprendizajes esperados, ¿no? Para ir a buscar el propósito de aprendizaje. ¿Y cuáles son? ¿Ve? Tenemos ahí la problematización, el propósito y organización, la motivación o incentivo, los saberes previos, la gestión y acompañamiento y desarrollo de la competencia, y tenemos la evaluación. Ahora, cuando hablamos de problematización, determinar cuidadosamente la situación que se propondrá como desafío inicial de todo el proceso de la clase o unidad de aprendizaje. Esto tenemos que generar, podemos partir de un problema para nosotros generar interés en nuestros estudiantes. Un caso también podemos contar, podemos poner una imagen, podemos poner un video para generar este proceso pedagógico. El propósito y organización, dices, vamos a prever el momento para comunicar a los estudiantes qué aprendizajes van a lograr, ¿no? Así como organizar el tipo de actividad y tareas requeridas para resolver el reto planteado para esa sesión. También tenemos la motivación, que es planificar las actividades para motivar y generar interés en el estudiante. Asimismo, redefinir el rol del docente para lograr esto en toda la sesión. Ojo que la sesión, la motivación no es solo al inicio, es en todo el proceso de la sesión, ¿no? Eso ya cada uno en función a cómo está vivenciando la sesión puede ir trabajando su motivación. Ahora, los saberes previos es prever el momento y la estrategia más adecuada, tanto para recuperar saberes previos como para utilizarlos para el diseño o rediseño de la clase, ¿no? ¿Qué tanto conocen los estudiantes de lo que van a aprender? ¿No? Hacer interrogantes, que ellos te digan qué tanto conocen. Por ejemplo, si vas a trabajar el tema de coordinación, ¿no? Tú ya puedes estar haciendo tus saberes previos sobre ese tema de la coordinación. Y tenemos la gestión y acompañamiento del desarrollo de la competencia, anticipar las estrategias a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, generar interacciones de calidad que faciliten el aprendizaje en todos los estudiantes, ¿no? Aquí están las actividades que vamos a desarrollar ya para ir en busca de desarrollo de la competencia. También tenemos la evaluación, que es recoger frecuentemente la información acerca del progreso de los aprendizajes de los estudiantes. Esto también de la evaluación a veces es un tanto complicado, pero es conversando, dialogando también podemos verlo. Muchos piensan que todas las clases debemos poner nota, ¿no? Y no es tanto así. Todas las clases evaluamos, pero calificamos de acuerdo a cómo hemos planificado la sesión, el día de la unidad, ¿no? Entonces, por cada unidad, mínimamente debemos tener un instrumento de evaluación. Y entonces ese instrumento lo vamos abordando en el proceso que vamos desarrollando las sesiones de aprendizaje. Bien, vamos a continuar. Y aquí, ¿ven? Tenemos el proceso de la motivación en la sesión de aprendizaje. Debemos llamar la atención, debemos despertar el interés, debemos crear necesidad. Esto al inicio de la sesión, ¿no? Las estrategias se orientan a poner en condiciones biológicas y psicológicas al estudiante para el aprendizaje, ¿no? Eso es muy cierto, colegas. Sin emoción no hay aprendizaje, sin motivación no hay aprendizaje, ¿no? Así sea el mejor docente de todos los tiempos, pero si el alumno no está motivado, no está interesado por querer aprender, no se va a alcanzar esto. Direccionar los esfuerzos y generar persistencias durante el desarrollo de la sesión, ¿ya? Las estrategias se orientan a direccionar y focalizar los esfuerzos y mantener el interés por el aprendizaje. A veces mantener el interés porque el alumno solo quiere jugar fútbol, solo quiere jugar pelota, entonces es ir poniendo parámetros, ¿no? O hacer negociados con los chicos. Ya, ustedes aprenden el tema del día de hoy y ya les damos un tiempo posiblemente para que puedan trabajar sus actividades que ellos desean, ¿no? Lógicamente, pues, con seguimiento del docente, ¿no? Porque hay casos en que dicen, ¿no? Actividad libre, ya lo dejan libre al alumno y sigue tu hora todavía, ¿no? Y el docente se descuida y puede pasar muchas cosas.
Bien, aquí ya vamos con los saberes previos, ¿ves? Son aquellos conocimientos que el estudiante ya sabe acerca del contenido que se abordan en la sesión, ¿no? Ellos son conocimientos que ya tienen, ya seguramente han visto, pero todavía no lo tienen muy concreto. Se vincula al nuevo conocimiento para producir aprendizajes significativos, es lo que tenemos que buscar, ¿no? El aprendizaje significativo es el aprendizaje que dura y que le sirve al estudiante para que solucione problemas. Eso también está vinculado a la competencia. También algunas veces suelen ser erróneos o parciales, pero es lo que el estudiante utiliza para interpretar la realidad. También se activan al componer o aplicar un nuevo conocimiento con la finalidad de organizarlo y darle sentido, ¿no? O sea, el tema, nuevamente quiero tomar el tema de la coordinación, ellos todavía no conocen, pero lo hacen, ¿no? Entonces ustedes van haciendo preguntas, a ver, ¿cómo manejaron su bicicleta? ¿Cómo aprendieron a manejar la bicicleta? ¿O cómo aprendieron a usar, digamos, la pelota, a dominar la pelota? Entonces ellos conocen la actividad, pero no conocen el tema, ¿no? Entonces son los saberes previos que ellos te van a ir planteando. Bien, la problematización, ¿ven? Es considerado como actividad vital. En este caso, de un plan de sesión de aprendizaje, activa los procesos cognitivos. No es cualquier pregunta, son preguntas generadoras de interés por aprender. ¿Ven? Acá están los autores, ¿ven? Piaget, por ejemplo, el desequilibrio cognitivo, y Lev Vygotsky, la zona de desarrollo próximo, ¿no? Esto también es materia de ir analizando, ¿no? Porque hay muchos autores que también tienen que ver sobre cómo planteamos en la sesión de aprendizaje en la educación física. También tenemos la gestión y acompañamiento del aprendizaje, en esta fase en la cual el estudiante va adquiriendo los nuevos conocimientos, ya se va formando, ¿no? El aprendizaje significativo, y también acá trabajamos las actividades, ¿no? Lo que el estudiante aprende, si solo o con sus pares, ¿no? Actividades individuales, actividades grupales, y bueno, en la actividad 2, lo que el docente fija como aprendizaje esperado en el estudiante, ¿no? También el aprendizaje esperado lo conocemos como el propósito. Bien. Ya la evaluación está en el espacio de tiempo en el que se utilizan estrategias formales y específicas, instrumentos de evaluación para determinar el logro de los aprendizajes esperados, ¿no? O sea, esto sí es importante tener en cuenta. Nosotros tenemos que lograr aprendizajes y tenemos que proyectarnos a desarrollar competencias. Repito, debemos lograr aprendizajes esperados para desarrollar competencias. Incluye en todos los casos las estrategias metacognitivas, ¿no? Cómo lo van a ellos extender, cómo van a reflexionar sobre lo que han aprendido en la metacognición. La transferencia, ya, ¿no? Que el aprendizaje se haga extensivo, ¿no? El uso del conocimiento adquirido, la transferencia guiada, ¿no? En este caso, la ayuda, el docente en la aplicación del nuevo conocimiento, una práctica dirigida que se les puede dejar a los chicos para que puedan hacer en su casa. Y la transferencia autónoma es en cuanto el estudiante aplica lo nuevo conocimiento adquirido de forma personal e individual, ¿no? Cómo extiende el aprendizaje. Si hoy aprendió a hacer actividades de coordinación, cómo lo hace en la casa, cómo lo hace con sus amigos, se extiende el aprendizaje y por lo tanto también a él le ha gustado, le ha agradado, se hace significativo, ¿no? Y además aprendió algo con la coordinación. Bien. Y aquí tenemos una escalera de metacognición, ¿no? ¿Qué aprendió el estudiante? Las preguntas que se les hacen, ¿no? En este caso, ¿para qué me ha servido lo que he aprendido? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Qué ha resultado más fácil, más difícil, más novedoso? ¿Y cómo lo he aprendido? Esto es importante porque aquí vamos analizando al final de la clase si realmente el estudiante aprendió. Porque si vamos a dejar al final de la clase que el alumno solo juegue su partido, juegue otra cosa, no hay pues una metacognición, ¿no? El alumno no está reflexionando en lo que ha aprendido. Bueno, particularmente ahorita estamos trabajando los drills gimnásticos en el colegio y los jóvenes se les hace un poco difícil, ¿no? Porque todavía ellos de zona rural no se orientan a hacer ese trabajo, no es algo posiblemente nuevo para ellos. Bien, continuando, aquí ya está una propuesta, ¿no? De un esquema sugerido. Partimos de la sesión, el número de la sesión, el título, vamos a plantear el propósito de la sesión, que eso va a venir de la unidad, ¿ya? Tenemos el propósito de aprendizaje, la competencia, la capacidad, el desempeño,
para generar el criterio de evaluación, plantear las evidencias y ubicar, ¿no?, qué instrumento de evaluación vamos a utilizar. Y aquí una pequeña propuesta, ya trabajando los momentos, lo que vimos hace un rato, trabajando los procesos pedagógicos, también lo que acabamos de terminar de analizar, ¿no? Entonces aquí, ojo, al final, si ustedes leen, dice, oído la música, siempre tener en cuenta que los procesos pedagógicos son recurrentes, o sea, no existe un orden prioritario, ¿no? Tú puedes trabajar la motivación en todo momento, de acuerdo a como tú has analizado, puedes ubicarlos a los procesos pedagógicos, cómo lo vas a desarrollar. Pero sí, cuando hablemos ya de las rúbricas, ahí vamos a tener algo más específico. Mire, aquí en el inicio está trabajando la motivación, ¿ve? Está trabajando y recoge saberes previos, está trabajando el propósito de organización, la problematización, o también conocido como conflicto cognitivo. Entonces, ¿qué se va a hacer acá? Comunicar lo que se va a aprender, recoger saberes previos, preparar físicamente, cognitiva y socioemocionalmente para el proceso de aprendizaje. Aquí tenemos ya la primera parte de nuestra sesión. En el desarrollo, momento de desarrollo, vamos a construir el aprendizaje y vamos a gestionar el acompañamiento y desarrollo de la competencia. ¿Okay? Acá vamos a procesar información, vamos a gestionar el desarrollo de la competencia y también ya vamos a hacer la transferencia de lo aprendido, ¿no? Y es aquí, en este momento, también donde van a entrar los procesos didácticos, que también les voy a hablar en un momento, para que ustedes tengan más referencia. ¿Ya? Y la transferencia de la aplicación del aprendizaje, también vamos a considerar la evaluación. El docente acompaña y orienta al estudiante a través de estrategias y materiales que le ayuden a construir su propio aprendizaje y desarrollar sus habilidades. Actividades de menos a más complejas, actividades relacionadas con el aprendizaje que voy a desarrollar, ¿no? Aquí vamos analizando, vamos viendo, vamos observando lo que el alumno está desarrollando y qué propósito tiene que cumplir en esa sesión. Bien, por último está el cierre, donde ahí vamos a abordar que los estudiantes reflexionan sobre el proceso. ¿Ya? Valorando los aprendizajes, se debe considerar actividades de recuperación, ¿no? Lo que conocíamos anteriormente como la vuelta a la calma, ¿no? Pero ya la metacognición está orientado a hacer las interrogantes, ¿no? Hablamos de dos tipos, ¿no? Una en la que ellos van a reflexionar y otra donde podemos dejar un trabajo encargado y otra donde se puede hacer extensivo lo que han aprendido. ¿Ve? Esto también ya ustedes van orientándose cómo van a planificar su sesión en relación a los procesos pedagógicos. Bien, hasta aquí he podido presentarles esta parte. Vamos a hacer acá un pequeño break para que ustedes puedan, si hasta aquí tienen alguna interrogante. Omar, Enrique, Tania, Henry, Luis, Jorge, Jim. A ver, chicos, a ver, ustedes fíjense, que querían preguntar algo, ese día querían saber, pregunten. Sí, maestro, buenas noches. Le habla Enrique. Adelante, Enrique. ¿Me escucha? Ya, sí, maestro. Una parte de lo que usted ha disertado, maestro, ha hablado sobre lo que son métodos, técnicas y estrategias. No sé si me podría ampliar un poquito más, visto desde la educación física, lo que es el método, la técnica y la estrategia, y aparte, no sé si lo podría aplicar o plasmar en una sesión de aprendizaje, por favor. Ya, sí, esa pregunta está muy interesante, ¿ve? Miren, mayormente el método está vinculado a lo que es qué camino vamos a seguir nosotros para que el estudiante aprenda, ¿no? O sea, el método es lo que tú vas a utilizar para que el alumno aprenda. En métodos, en la educación física, hay métodos tradicionales, hay métodos constructivos y hay métodos dirigidos. Pero en este caso, el método que más hemos usado hasta ahora y sigue todavía en vigencia es el método del mando directo, ¿no? Y también ahora hay el mando directo modificado. Pero ahorita ponernos a hablar de todos los métodos, estilos que hay en la educación física, bueno, nos va a llevar más tiempo. Pero sí le digo, como primera respuesta,
El método del mando directo es cuando el docente dirige la clase, ¿no? Lo que él ha planificado, y todos los estudiantes repiten, ¿no? Repiten, digamos, los movimientos que el docente hace. ¿Por qué? Porque él está dirigiendo a través de un mando, ¿no? Y el mando también tiene sus voces, ¿no? Su voz preventiva, su voz explicativa y su voz ejecutiva. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, el mando directo modificado también ya se busca también la participación de los estudiantes para que puedan ya no tan dirigidos, ¿no? También con participación de los estudiantes que pueden proponer algunas actividades para desarrollar la clase. En cuanto a la técnica, dentro de la sesión de aprendizaje, mayormente ahora, antes, cuando se planificaba, se utilizaban las técnicas, ¿no? La técnica explicativa, la técnica en la cual el alumno, la técnica demostrativa, el estudiante, ojo, como técnica de abordar la sesión de aprendizaje. Ya la técnica como deporte es otro abordaje. ¿Eh? Y ya la estrategia también me acaba de preguntar. La estrategia mayormente está organizada en la sesión, ¿ya? A buscar situaciones en lo que los alumnos van a organizarse, ¿no? O sea, cómo usted plantea, digamos, una estrategia. Ejemplo, formar grupos, ¿no? Ejemplo, trabajar también por, digamos, organizar la sesión en microgrupos, ¿no? Y también puede organizar también la sesión en parejas, también podría ser. Entonces usted está usando esa estrategia para que los alumnos puedan aprender. ¿Ve? Entonces, esto que me ha preguntado, lo estoy explicando vinculado a la sesión de aprendizaje, ¿no? ¿Qué debemos considerar? Ya los métodos que vamos a trabajar, bueno, como le vuelvo a repetir, la técnica mayormente sí se considera en la sesión, pero mayormente está implícita, ¿no? Y la estrategia que también vamos a considerar cuando trabajamos la sesión de aprendizaje. Ya cuando abordemos ese tema, ahí le vamos a ampliar más esta parte. No sé si quedó claro, Enrique. Sí, maestro, sí, bastante claro. Gracias. Maestro, una consulta, ¿esas métodos, técnicas, estrategias se utilizan según el contexto, ¿no? Según el lugar también, o sea, no siempre en el rural y en la zona urbana, según el contexto, ¿no? O se puede usar en los dos. Ya, mire, en cuanto a lo que es metodología, hay que tener en cuenta el docente, ustedes con la experiencia, bueno, todos hemos pasado por eso, ¿no? Vamos a ir adquiriendo un cierto bagaje de conocimiento de los métodos, ¿no? Entonces nos vamos a ir dando cuenta, es donde ustedes han entendido antes de que para planificar hay que tener en cuenta el interés y las necesidades, ¿no? Entonces, si yo veo que mis alumnos son bien participativos, ¿no? Voy a buscar los métodos que me lleven a cuáles son los métodos más participativos, más organizativos, que les dé, digamos, la facilidad a ellos de poder trabajar. El contexto sí influye, pero mayormente va a influir lo que tú, más o menos, cómo quieras, si ya conoces el método, cómo lo vas a llevar al estudiante, ¿no? ¿Qué métodos cuáles son los más adecuados para que tú lo puedas realizar? Digamos, si has programado 5 métodos, pero solamente en la clase has utilizado 2, es válido, ¿no? Porque no te vas a forzar a trabajar los 5 porque tienes que cumplir la clase, sino tú tienes que ver el propósito de aprendizaje de la clase. ¿Sí, Omar? Sí, maestro, gracias. Sí. Adelante, Luis. Levantó la mano. Maestro, buenas noches. Maestro, tengo una consulta. Hoy día, por ejemplo, hoy en la actualidad, ¿todavía se utiliza lo que es el método del mando directo? Ya, a ver, eso también es una pregunta interesante y que siempre preguntan en los cursos que hemos llevado. Los métodos y estilos a veces suelen un poquito confundirse, ¿ya? Pero si ya cuando lo vemos, digamos, más específicamente, a veces nos dicen, no, pero eso ya ese método es antiguo, ese método es tradicional, ya no se usa. Por experiencia y también porque, digamos, he dialogado con muchos colegas a nivel, digamos, nacional hasta internacional, porque hace poco hicimos un congreso para Venezuela y nos damos cuenta, ¿no? De que los métodos siempre son los que más te van a ayudar. O sea, no está en tanto que se use o no se use, sino cómo tú lo vas a aplicar. Si para ti es más factible, digamos, trabajar el método de mando directo
o el mando directo modificado o otros métodos y te lleva a desarrollar competencias, eso es lo que debemos considerar, ¿no? No tanto en ver si son más actuales o no son más actuales, porque incluso hay la propuesta, ¿por qué no sacar un propio método? ¿Por qué no hacer una propia metodología, ¿no? La metodología, digamos, Omar, ya, listo, Omar plantea su metodología y bueno, lo aplica. O sea, no es una camisa de fuerza, si no trabajo el método actual, estoy mal en mi clase. Si trabajo los métodos antiguos, también estoy mal, ¿no? Porque ya les he dicho, ¿no? Hay los métodos tradicionales y los métodos actuales, ¿no? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. ¿Respondí, Luis? Sí, maestro, pero maestro, de acuerdo al enfoque que se está trabajando ahora, ¿no es que es el enfoque de ¿De la la corporidad? corporidad? Ajá. Claro. Y eso está lo que es en el socioconstructivismo, o sea, ¿no? Ya, claro. Y, claro, exacto. Y en eso prácticamente, o sea, el mando directo no sería algo factible, ¿no? Bueno, Para trabajar el mando, porque estaba trabajando la parte psicológica donde el alumno pueda descubrir él mismo su propio aprendizaje. claro, es muy cierto, pero va a llegar un momento en que tú vas a tener que dirigir a los estudiantes para que lleguen a ese propósito, ¿no? O sea, no, yo no te quiero decir de que vas a usar el mando directo toda la clase. Podrías trabajar tal vez en una parte de tu sesión. En eso, maestro, justo en esa parte, bueno, lo que yo tenía entendido es que el mando directo, bueno, hoy en la actualidad se trabaja lo que es en la parte de la activación corporal, lo que es También, claro, claro. O sea, no quiere decir que el mando directo vas a trabajar toda la sesión, sino tú tienes que hacer una combinación de los métodos, lógicamente que ya los conoces, para que lo puedas hacer. Yo calculo ahorita, si no mal recuerdo, son un promedio de 15 métodos que hay, ¿no? Vinculados a los estilos, pero a veces no usamos, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la actualidad, mira, ahora que me has hablado de corporalidad, tenemos el método de aprendizaje basado en problemas. Tenemos otro método de aprendizaje basado en proyectos. O sea, son métodos también que nos van a ayudar, son estrategias que nos van a ayudar, son formas de planificar que nos van a ayudar. Pero tenemos el libre descubrimiento, asignación de tareas, libre exploración, la microclase y así otros métodos más que tenemos. Pero bueno, como les vuelvo a reiterar, es importante que ustedes lo tengan claro el método que van a usar. La corporeidad, si nosotros analizamos, también lo vamos a ver seguramente más adelante, es como tú te planteas algo en lo que tú tienes que seguir por una línea, ¿ya? Y en esa línea que tú vas a ir avanzando y avanzando y avanzando, puedes utilizar diferentes estrategias, diferentes metodologías que te van a ayudar a corroborar la corporeidad. Entonces ustedes, como dijo Jim o Luis, posiblemente, ¿no? Él ha considerado que lo puede usar en el inicio, ¿no? Por la activación que se va a hacer. Pero también podría darse el caso en el desarrollo o tal vez en el caso del cierre, donde a veces se hace actividades en las que el alumno va a tener que repetir lo que el docente hace, ¿no? O sea, al margen de que sea, digamos, oportuno en cada momento, ustedes ya, la decisión la toman ustedes, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta más ya para continuar? Pregunten, chicos, pregunten. Hola. Sí, adelante. Gracias. Maestro Andrés, buenas noches. Colegas, buenas noches. Tengo una pregunta para que me oriente. En el momento del trabajo, por ejemplo, ahora se llevan en educación física 3 horas. Lo dividieron 2 a 1. En el momento que se lleva 1 hora, quisiera que me orientes, o sea, ¿cómo podemos aplicar esa sesión de 1 hora? Porque el horario, cuando se aplica en educación física, se pasa demasiado rápido. Ya en el momento quizás das el salón, entras, das tu pequeño, pues la parte de la motivación, todo, y lo sacas a la loza, ya estás alistando los materiales y ya se te pasa, bueno, porque solamente son 45 minutos. Y ese problema siempre lo tengo. ¿De qué manera, maestro, usted que sabe de este tema, manejar más que todo la sesión, o colegas, ¿cómo lo haríamos? O sea, porque queda muy corto la hora. Bien, gracias por la pregunta, Jim. Te voy a dar unos tips que, bueno, dentro de la experiencia he ido adquiriendo sobre esta forma de planificar, ¿no? Si bien es cierto, la sesión es 3 horas, o en el caso de primaria, ellos llevan 1, 1, 1.
¿ya? En el caso de también en primaria a partir de cuarto grado llevan 2-1, ¿ya? Y en inicial o primaria también, no, diría en primaria, llevan 3 horas seguidas. En cambio en secundaria, se tiene que llevar 2-1, ¿ya? Pero ahora la sesión, bueno, no hay un documento formal que te diga, ¿no? Tienes que planificar una sesión de 2 horas y otra de 1 hora. Pero por lo general, en la misma sesión que tú planificas para 3 horas, ahí pones las actividades que va a durar, digamos, la sesión de 90 minutos y la sesión de 45 minutos para que no pierdas la secuencia, ¿no? Esa es una forma. La otra forma es que hagas una sesión de 90 minutos y otra de 45. ¿Ya? Entonces, ahora tu preocupación es en el sentido, ¿no? ¿Cómo hago en esa hora de 45? Mira, otro tip que te puedo dar, mayormente, ¿estás en primaria o secundaria, Jim? Primaria, maestro. Ah, ya, estás en primaria. Bueno, te comento lo que se trabajaba en secundaria, ¿no? Y se trabajaba las 2 horas de la parte práctica y 1 hora se trabajaba en aula la parte de reforzamiento de lo aprendido en las 2 horas. Mayormente algo de trabajo teórico, explicativo, participativo de los estudiantes. Pero ahora en primaria sí ahí la cosa cambia, ¿no? O sea, la cosa cambia porque tú no los puedes tener a los niños en el aula, porque ellos quieren salir y te van a decir, ¿por qué nos quedamos en el aula? En secundaria es más manejable eso. Ahora, entonces, mira, en primaria lo que vas a trabajar ahí, partir también, así como has partido tu sesión de 90 minutos, ¿no? Tanto tiempo para el inicio, tanto tiempo para el desarrollo, tanto tiempo para el cierre, lo mismo haces en primaria. Pero mayormente te recomendaría para que tengas más resultados, que por ejemplo, tu inicio, tu calentamiento, lo hagas con actividad lúdica. ¿Ya? Supongamos, nuevamente quiero tomar la habilidades motrices, ¿ya? Estás trabajando en habilidades motrices en primaria. Entonces, has trabajado en las 2 horas la habilidad motriz de correr y saltar, por ejemplo, ¿ya? En esa hora que te queda, tú puedes hacer actividades específicas sobre esas habilidades motrices, pero ya con juegos complementarios a los que los chicos han aprendido. Y ahí le pones, digamos, si es 45, puedes ponerle, pues, para tu calentamiento el tiempo que sea necesario para que tú puedas calentar y el tiempo de actividades lúdicas para que puedas hacer tus juegos complementarios de lo que los niños deben aprender en cuanto a habilidades motrices. Y al final los reúnes, pues, ¿no? Otro jueguito más para que hagas tu reflexión y tu extensión y tu metacognición. No sé si me entendiste, Jim. Sí, maestro. Gracias. ¿Ya? Entonces, eso ya tú lo trabajas en proporción a cómo están tus estudiantes motivados, ¿no? O sea, a veces los chicos se pueden aburrir, en primaria pasa eso, 20 minutos ya no te escuchan, porque están queriendo moverse. Entonces ahí también puede entrar, y se lo dije en un momento, el diálogo, ¿no? El negociado con los muchachos. Ya, muy bien, ustedes van a aprender el tema del día de hoy y después hacemos una actividad propuesta por ustedes. Ah, ya, profesor, ya, muy bien, ya lo negocias, ¿no? O sea, la motivación es constante en primaria. En primaria los niños rápidos se aburren, ¿no? Porque ellos están buscando jugar, pero también el juego es un medio potente para poder usarlo para que los chicos aprendan. Si en este caso tu propósito fue habilidades motrices, trabajar eso, ¿no? Trabajar eso. Bien, creo que hasta... Sí, dime. Tengo también un pequeño problema en lo que es la parte del instrumento de evaluación. Escuché decir, no en todas las sesiones puedes planificar nuevos instrumentos de evaluación. Ajá. O sea, ¿cómo se hace en ese caso? Entonces, ¿cómo lo evalúa el estudiante? Si no en cada sí, sesión. Buena pregunta, Jim. Ya, mira, yo hablé de evaluación y hablé de calificación. En todas las clases se evalúa, pero no en todas las clases se califica. Ya, entonces, ¿qué quiero decir con esto? O sea, tú todas las sesiones que trabajas vas a observar a tus estudiantes cómo están desarrollando las actividades que tú has programado, ¿no? En función a los desempeños, en función a las evidencias, ¿no? Pero digamos, en la primera unidad de 4 semanas que tú has trabajado, en la última semana, en la cuarta, digamos, tú vas a ver la evidencia de esa unidad.
Entonces, en esta cuarta semana ya tú estás evaluando, digamos, estás calificando a tus estudiantes. Pero puede darse el caso que en la primera semana calificaste a 3, en la siguiente semana a otros 3 o 4 o 5, a la siguiente semana a los que faltan y a la siguiente semana a todos. Entonces, el mecanismo de evaluación va orientado a eso, ¿no? O sea, no quiere decir que todas las clases vas a hacer tu instrumento de evaluación. Al menos tienes que tener un instrumento por cada unidad. Puede ser una lista de cotejo, una ficha de observación, una rúbrica. Te escucho, Jim. Sí, sí, maestro. Entonces, con eso me quiere decir que, o sea, yo planifico una unidad, la unidad en educación física más o menos lo manejamos a 5 o 4 semanas. Entonces, la calificación, puedo tener una sesión de aprendizaje con su lista de cotejo y al final su rúbrica. No, no te recomendaría eso, porque les he dicho al comienzo que la evaluación es un proceso y ahora estamos trabajando en evaluación formativa. Lo que te recomendaría es que tengas un instrumento, ¿ya? Y que no planifiques una sesión para evaluación, sino planifica una sesión para observar el producto final, que debe ser en la última semana. Claro, ¿Ya? Y tú en la última semana de tu clase que has programado, ya evalúas nada más ahí a los que faltan, ¿no? Porque en el producto final es donde tú vas a ver si realmente han aprendido o no los niños. Por ejemplo, haces un festival de habilidades motrices. Ya ahí tú vas a observar, ¿no? O sea, te faltó la mitad, digamos, ya a los que te faltó, ahí lo vas a evaluar. Y corroboras también lo que le has puesto a los anteriores, pues. O también, como tú sugieres, ¿no? Podrías evaluar. El tiempo no te va a alcanzar, pero si yo te recomiendo, en cada sesión vas evaluando a 2, a 3, así, poquito a poquito. ¿Y qué pasa si, maestro, por ejemplo, un estudiante no vino las 2 primeras clases y las siguientes 3 clases no vino? Ya, ¿Cómo? ya, escúchame, si tú le has puesto, digamos, a ese niño una B, quiere Ya. decir que ese niño tiene un progreso, está en proceso. O sea, ya lo evaluaste ese niño. Y si las 2 últimas no viene, pero le pusiste su B, ese niño se queda con su B. O sea, no estás tomando asistencia, estás evaluando formativamente. Ah, ya, ahora sí. ¿Me entiendes? Sí. ¿Ya? Sí. Bien. Listo, ahora vamos con Maestro, Jorge. eso es, Sí, ahí sí, nada más dime. quiero agregar antes que eso es lo mismo que pasa y he tenido bastante dificultad también es en de poner, por ejemplo, eh, por ejemplo, la A, la A, no, la B y luego la B, la C, ¿no? Al último periodo. Te estoy hablando por periodo, decía maestro. Por Ajá. ejemplo, en primer periodo, Bimestres. ajá, por bimestres. En primer bimestre, por ejemplo, digamos que tenga su A, luego el segundo bimestre la A y el tercero la B. En ese caso, o sea, aquí tenemos bastantes problemas, hemos tenido eso. Primero dijeron que es sumatoria, no sé. Cuando es formativa, ¿cómo se maneja eso Ya, en ese caso? ya, a ver. Bueno, esta vez, cuando hablemos de evaluación, vamos a tratar un poquito más amplio, pero bueno, te doy tu respuesta. Eh, Ahorita la norma vigente para el 2024 manifiesta que la evaluación formativa es una evaluación de proceso y de progreso, o sea, progresiva, ¿no? Mayormente los niños en el desarrollo de la competencia deben abordar, digamos, de acuerdo a cómo están avanzando. Pueden haber empezado con una C, has hecho tu evaluación diagnóstica, los has evaluado, has enseñado, pero siguen en el primer bimestre con su C. Ya para el segundo bimestre se supone, ¿no? Que los niños han mejorado, han conocido, no todos, ¿ah? O sea, puede ser algunos, ¿ya? Ya le pones una B. Estoy hablando de un ejemplo progresivo. Para el tercero podría tener una A, o puede mantener su B, y para el cuarto ya puede llegar a una AD o mantener con A. Pero eso no es el estándar para todos, o sea, no es para todos por igual. Pero sí, yo recomiendo que, bueno, estoy notando ahorita ya en lo que es evaluación, ¿cómo mi hijo se va a jalar a la educación física? ¿Acaso mi hijo no juega? ¿Acaso mi hijo no Sí, sí. participa? ¿No? Yo sugeriría que el niño empiece con una nota aceptable, pero en función a lo que tú enseñas. Yo no creo que enseñes para que los chicos saquen una C, ¿no? Entonces, hay que ir en la progresión mayormente. Si el niño empezó con su B,
ya, pues no es una nota que está desaprobándose, ¿no? Y si el papá te viene y te dice, reclama, profesor, ¿pero por qué tiene B? Señor, la evaluación es progresiva, ¿no? Ahora tiene B, la próxima puede tener A, y así, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, más manejo del docente para poder tener criterio, ¿no? Entonces, vi un caso en el que un colega, ¿no? Nombrado, les puso C a medio salón en primaria. Uy, ¿para qué hizo eso, no? Se vinieron contra el profesor, reclamaron, hicieron problemas. Entonces, el profesor quería explicarles. Bueno, al final les explicó, así como te estoy diciendo, y bueno, al menos los padres entendieron, ¿no? Pero digamos, para no complicarnos la vida, mantengamos ese nivel de progreso, ¿no? Podemos empezar con B y para proyectarnos a la B o llegar a la A y hasta la D. Eso ya es importante que hablemos también cómo es la evaluación formativa, ¿no? Estos son grandes rasgos nada más que les estoy dando a ustedes. Bien, vamos con Jorge. Adelante, Jorge. Profesor, buenas noches, qué gusto volvernos a reencontrar. Saludos para todos. Profesor, todavía no he tenido el privilegio de poder desarrollarme como maestro de educación física, ¿no? Por diferentes motivos. Pero sí he estado observando a los profesores en lo que es en el desarrollo de sus clases que no saben manejar con niños con habilidades diferentes, que no han sido realmente evaluados. ¿De qué manera podrías tú evaluar, ¿no? Como docente a niños que, digamos, sufren de TDAH o así, ¿me entiendes? Hiperactivos, en la etapa primaria, por favor. Sí te entiendo, Jorge, y es muy Mm, interesante en tu pregunta. Bueno, ahora, digamos, hablamos de mm, una educación inclusiva, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de una educación inclusiva, eh, bueno, antes, ya hasta hace unos años atrás, el niño que llegaba con discapacidades al colegio era aislado, ¿no? O sea, a un costadito nomás miraba o lo tenían ahí aislado o no participaba. Pero ahora es lo mismo, Jorge. O sea, la inclusión está orientado a que todos tienen las mismas oportunidades. El niño está con silla de ruedas, el niño está con muletas, el niño no escucha o tiene algún otro problema, pero se le tiene que incluir también, y es más, en tu planificación, ¿no? Salvo pues tú quieras hacer otra planificación aparte para el niño, ¿no? Pero no se recomienda eso. Es recomendable incluir dentro de la planificación general a ese niño con habilidades especiales, que sea, ahora el nombre correcto es discapacidad, ¿no? Con discapacidad. Entonces, hablar de que se le va a aislar, se le va a dejar, no, que esté en la clase. Yo he tenido muchos casos de esos, en la que un niño, pues, con silla de ruedas, jugaba con la pelota, lanzaba, ayudaba, se desplazaba, otros niños con sus muletas. Entonces, sí, es un poquito trabajoso, a veces no te deja avanzar, pero tienes que incluirlo, porque los niños también se comprometen a eso, pero sí dando las pautas claras, ¿no? Para los jóvenes, que también no es tal vez al 100% como todos los que están corriendo, saltando, ¿no? Pero sí también comprometerlo, involucrarlo, hacerle partícipe a ese niño, que también la educación física es para ellos, y ya no, pues aislarlo. Entonces, la evaluación es la misma. Lógicamente, pues el parámetro en función a lo que él va a alcanzar va a ser diferente, ¿no? Pues si tú pides que el niño corra, salte, pues él no va a poder, posiblemente está en silla de ruedas, ¿no? Pero sí el ánimo, el entusiasmo, ese deseo de participación, ese deseo de aprendizaje, eso también se le puede considerar. excelente, profesor Andrés. O sea, también me refiero a que hay niños, como dice, ¿no? Usted incluirlo, inclusivo, no ser inclusivo el docente. Pero muchas veces, hay veces el niño no quiere trabajar y cómo se le evalúa, hay veces no quiere. Dice, en caso de las adolescentes tienen problemas, pues, ¿no? De ya de desarrollo, pues, ¿no? Como la famosa pubertad. A veces no, estamos hablando de una institución privada y ellos quieren participar, unos sí y otros no. Y otros alumnos dicen, no, me duele el cuerpo, no puedo. Y después, al final del mes, en el criterio de evaluación, el papá y la mamá dicen, ¿por qué lo has desaprobado a mi hijo? No lo he incluido. Y el niño tiende a mentir, pues.
pero tú quieres hacer bien tu trabajo, profesor. No sé si me dejo entender. Sí, mira, lo que te puedo decir ahí, si tú me hablas de un colegio particular, hace un momento hablábamos, ¿no? Las realidades totalmente diferentes. Mira, en un colegio particular puede haber psicólogo, puede haber tutor, puede haber un auxiliar. Entonces tú tienes que agotar esos medios de que por primero ver, ¿no? ¿Cuál es la causa fundamental de que por qué ese estudiante no está participando? Una justificación no es que no quiere o no puede, ¿no? Si se da ese caso, pues tienes al tutor. ¿Ya? Ahí, si no, tienes al auxiliar o en todo caso tienes al psicólogo. Ya agotado eso, pues tienes al padre de familia, ¿no? Que tendrías que llamarlo o en todo caso, si hay un subdirector, comunicar, ¿no? Profesor, mira, yo estoy haciendo esto y no hay resultados. Entonces sería bueno llamarlo al padre para que con el padre converses, ¿no? Y tú ya con eso te estás evitando, pues, que el papá diga, ¿qué hizo el profesor? No hizo nada, ¿no? Entonces, comunicándole al padre, haciéndole firmar un compromiso, ya pues tú como que ya te libras, ¿no? Entonces, esos medios hay que usarlo, hay que utilizarlo. Porque si tú lo Ay, vas a ay, dejar, no va a pasar nada. Sí, te escucho, ay. Jorge. Ok, maestro, no, de verdad que es la realidad, pues, que usted sabe que a diferencia de trabajar para el sector público y el privado es abismal, pues, ¿no? Porque en el público podríamos decir que es más trabajoso, más fuerte, pues, ¿no? El requerimiento de la labor del profesor de educación física, eso es lo que pude apreciar y siempre veo, converso con los colegas también, pues, ¿no? Bien, sí, gracias Jorge, gracias por tu participación. Bien, vamos a continuar ya la última parte, jóvenes o colegas, para ir viendo este punto. Necesito también que ustedes corroboren la información con esta parte. A ver, vamos por acá. ¿Me confirma que pueden verlo? ¿Sí? ¿Se Sí, puede ver? maestro. Maestro. Ya, Sí, mira, sí. aquí este cuadrito es una matriz que nos va a poner una idea más clara cuál es la secuencia que debe tener una sesión de aprendizaje. O sea, ¿qué debemos considerar? Mírenme, aquí al lado izquierdo, ustedes pueden observar ahí, tenemos los momentos didácticos, ¿no? En este caso, los momentos, la sesión de aprendizaje. Entonces, ahí estamos observando los momentos, ¿no? En este caso, aquí ven, esta parte de acá, ahí. ¿Ven? Dice momento. Tenemos el inicio, el desarrollo y el cierre. ¿Y qué dice abajo? Si tienen un orden lógico e inalterable. O sea, esto ya se tiene que respetar, ¿no? No puedes cambiar primero el desarrollo, después el cierre, no, aquí sí un orden específico. Pero ya cuando hablamos de los procesos pedagógicos que también hablamos con ustedes, acá sí dice al último, ¿no? No tienen un orden estricto, son recurrentes, ¿no? Acá sí puede variar el orden que estamos trabajando. Entonces, acá en este caso, ¿no? Se parte de una problematización, una motivación, los saberes previos, la organización y el propósito, la gestión del aprendizaje, de la gestión y acompañamiento, desarrollo de la competencia, la evaluación. ¿Ven? Todo eso hemos hablado con ustedes hace un momento. Bien, específicamente hablando del área de educación física, ahí podemos ver acá educación física, ¿ya? ¿Qué enfoque tenemos? ¿Ven? El enfoque de la corporeidad. Y ahí nos dice, ¿no? Entiende al cuerpo en construcción de su ser más allá de su realidad biológica, porque implica hacer, pensar, sentir, saber, comunicar y querer. Yo lo resumo de la siguiente manera. Cuerpo que piensa, cuerpo que siente y cuerpo que hace. Simplemente es eso, ¿no? Hacer que el estudiante aprenda pensando, sintiendo y haciendo. Eso es, así en simples palabras, el enfoque de la corporalidad. Ahora, ¿cómo vamos a desarrollar este enfoque de la corporalidad? Utilizando las tres competencias que tiene la educación física. ¿Ve? Ahí tiene la primera, se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad, la segunda asume una vida saludable y la tercera interactúa a través de sus habilidades sociomotrices. ¿Ya? Y tiene sus capacidades.
Ya, lo que decía hace un rato, ¿ven? La combinación de estas dos capacidades nos va a llevar a desarrollar la competencia. Igual acá en la segunda, la combinación de estas dos capacidades nos va a ayudar a desarrollar la competencia. Y lo mismo con este de acá, ¿ven? Entonces, esto también sería muy interesante el docente de educación física que se lo sepa de memoria, ¿no? Porque puede venir en una pregunta de examen, ¿no? A ver, ¿cuáles son las dos capacidades? La competencia asume una vida saludable. Usted tiene que responder cómo está. Y esto sí es materia de analizarlo. Ahorita vamos hablando hacia grandes rasgos cuáles son las tres competencias y cuáles son sus 6 capacidades. ¿Ya? Esto sí, ahí lo voy a dejar. Y acá sí pasamos a los procesos didácticos, ¿ven? Ya les he hablado de los procesos pedagógicos. Ahora aquí están los procesos didácticos. ¿Cuántos son? Son 3. Pero aquí sí yo digo esto porque ahorita desde el Ministerio de Educación todavía no se está planteando nada formal frente a esto. Pero esto ya se viene tratando desde el año 2014, 2015, los procesos didácticos del área de educación física. Nos habla de actividades básicas, actividades avanzadas y actividades de aplicación. ¿Y qué nos dice ahí? ¿Ven? Si tienen un orden lógico e inalterable y se dan a lo largo de la secuencia didáctica de la sesión. La secuencia didáctica, ¿en qué parte les dije que estaba? En el desarrollo. ¿Ven? En el desarrollo. Entonces, esto hay que tener en cuenta bastante, porque de acuerdo a estos procesos didácticos, es como el estudiante va a ir desarrollando la competencia en todo el proceso educativo. ¿Ya? Y ahora acá más abajo vamos a ir viendo otra parte que nos habla de los procesos didácticos. ¿Ven? En este caso, aquí tenemos la actividad básica, la actividad avanzada y la actividad de aplicación. Y esto para que lo entiendan rápido, bueno, y ya cuando nos toque el tema de la sesión, cuando trabajemos en el momento del desarrollo, pongamos el ejemplo de las habilidades motrices básicas, ¿no? También hay específicas, hay complementarias. Vamos a imaginar que con los niños de primaria estamos trabajando habilidades básicas motrices. La actividad básica es lo que el estudiante va a desarrollar con diferentes ejercicios, diferentes juegos, diferentes actividades motivadoras del tema que vas a hacer, pero lo más fácil, lo más simple. Por ejemplo, juegos para habilidades motrices. ¿Ya? Ejemplo, caminar, trotar, saltar, digamos así, con una canción, por ejemplo, lo más facilito, ¿no? La actividad avanzada, ¿ya? Es cuando ya el estudiante se le va a complicar ya la cosa, ¿no? Ahí podemos poner obstáculos, podemos poner dificultades, podemos hacer un poquito más complicado la actividad de las habilidades motrices. Y ya la actividad de aplicación es cuando al estudiante le vamos a poner nuevas situaciones de cómo él plantearía las habilidades motrices. A ver, ustedes han aprendido a caminar, correr, saltar por obstáculos, por hula-hulas, por conos, etc. Ahora, ¿cómo harían ustedes con esas habilidades que han aprendido otras situaciones? ¿Ven? Y ahí entrarían los métodos, entrarían los estilos, cómo vamos a utilizar. ¿Ven? Una vez más les repito para que quede claro, la actividad básica está en función al tema, al propósito que van a aprender. Estamos poniendo un ejemplo, habilidades motrices básicas. ¿Ya? Acá serían actividades, juegos simples que el niño puede desarrollar de habilidades motrices. En la actividad avanzada, ya con obstáculos, con dificultad, que el niño ya pueda no encontrarlo fácil. Y la actividad de aplicación, el de lo que ha aprendido, cómo plantea nuevas situaciones en las que va a usar ese aprendizaje, las habilidades motrices básicas. ¿Sí? Bien, entonces esto es lo que quería explicarles así rápido, porque ya cuando se haga la sesión, para que pueda quedar más claro.
A ver, pasemos acá ahora. Maestro Andrés, Sí, adelante. Sí, adelante, siga. disculpa, maestro. Los tres procesos didácticos se da en una sesión, sí o sí. Sí, ahí bien claro dice, ¿no? Tienen un orden específico. Vas de lo fácil, lo avanzado y lo de aplicación. ¿Ya? Repito, esto, bueno, sí, sí, dime. No, solo eso quería saber, maestro. Ya, sí, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero si ustedes van a encontrar otras bibliografías, hay colegas que también a nivel nacional hacen este tipo de actividades, plantean también sus propuestas, ¿no? En cuanto a procesos pedagógicos. Pero esto es lo que más se ha tratado en el ministerio y hasta el momento no está formalizado, porque lo didáctico mayormente es cosa del docente, ¿no? Es el docente elige cómo va a enseñar su clase, ¿no? Y es una propuesta. Y aquí ya les hablo de los procesos cognitivos. Esto sí, a muchos ha creado muchas dudas, incertidumbres, porque ¿qué es eso? ¿Para qué se hace? Se hacía hace tiempo, ya no se hace. Es cierto, se hacía hace tiempo, hace mucho tiempo, cuando se trabajaba con las capacidades. ¿Ve? A ese tiempo no eran las competencias, no eran las capacidades. Pero, sin embargo, el proceso cognitivo todavía sigue vigente para poder entender cómo el estudiante aprende ese verbo, por decirlo ese verbo. Por ejemplo, aquí dice, ¿ven? Realizar. Si yo digo realizar actividades de habilidades motrices mediante materiales, ya eso es mi propósito, por ejemplo. ¿Ve? Pero ahora yo, ¿cómo hago que el niño realice? Primero tengo que entender qué cosa es realizar. Definición. Capacidad que permite ejecutar un proceso, tarea u operación. Ya, hasta ahí lo tenemos claro, me imagino. ¿Ve? Capacidad que permite ejecutar un proceso, tarea u operación. Pero ahora, ¿dónde entra el proceso cognitivo? En este caso, motor. Aquí se ven procesos cognitivos, motor. Vamos a poner con sus flechitas, ¿ya? En la parte de acá. ¿Eh? Ya, ¿y cuántos procesos ven ahí ustedes? Uno, ya, 1, 2 y 3. Para que el niño realice, primero tengo que recepcionar la información del qué hacer, por qué hacer y cómo hacer. Con imágenes, por ejemplo. Un ejemplo, una idea. Después, tengo que identificar la secuencia de los procedimientos que involucran la realización. Y último, tengo que tener en cuenta la ejecución de los procedimientos controlados por el pensamiento. O sea, esta es teoría, pero ahora acá ya podemos ver qué tenemos que ver en esta parte. ¿Ven? Aquí donde dice característica de los procesos cognitivos. Dice, en el primero, ¿ve? Proceso mediante el cual se recepciona información sobre el que se va a realizar y el cómo se va a realizar. En algunos casos se requiere incorporar imágenes visuales del cómo se va a realizar. Si vas a hacer habilidades motrices básicas, pues preséntales imágenes, ¿no? Ahí están también las preguntas que tú le vas a hacer al niño para que aprenda a realizar. Después, proceso mediante el cual se identifica y secuencia los procedimientos que se pretende realizar. O sea, ¿qué partes van a hacer en la clase en relación a las habilidades motrices? ¿Qué van a realizar? ¿Qué van a identificar? ¿Qué secuencia van a seguir? Y por último, proceso mediante el cual se propone en la práctica los procedimientos de realización. En una primera instancia, controlados por el pensamiento, y en una segunda instancia, es la puesta en práctica de los procedimientos de manera automática. O sea, el niño primero piensa para hacerlo y después lo hace solo. Todo eso tiene que ver con realizar. Entonces, esto, a veces los que evalúan, los que conocen estas cosas, ven, ¿no? A ver, joven, o colega, o docente, explíqueme qué proceso cognitivo ha usado usted acá, o explíqueme este proceso, cómo lo ha planteado en su sesión. ¿Ven? Y ustedes ya lo tienen ahí. Y aquí, ¿no? Algunas características específicas que tienen similitud. Operar, elaborar, ejecutar. Los mismos procesos se desarrollan para esos tres. Y acá al último podemos ver forma de evidencia del docente, ¿no? Dice, el estudiante realiza cuando lleva a cabo un procedimiento para la producción de un bien, un movimiento físico, un paso de una danza. ¿Ves? Está claro ahí, ¿ven? O sea, cuando ya el estudiante logra realizar, ya completamente, habiendo pasado por los procesos motores, cognitivo-motores, llega
y se evidencia, ¿no? Entonces ahí tú puedes decir, mi alumno ha realizado la actividad que yo he planteado. Pero a veces ponemos el verbo por poner, ¿no? Ponemos realiza, practica, ejecuta, desarrolla, pero no vemos, digamos, el orden de dificultad que tiene ese verbo. Entonces, aquí yo les pediría que tengan bastante cuidado. Mira, ve acá les voy a mostrar qué verbos más hay, ¿ve? Si se pudiera utilizar en la clase de educación física, ¿ve? Identificar, discriminar, comparar, seleccionar, organizar, analizar, etcétera, etcétera. Entonces, esto debemos tener en conocimiento para poder nosotros también trabajar los procesos cognitivos, ¿sí? Bien, y ahora, a ver, déjenme ver por acá, ¿qué más tenemos por acá? Ya, esto ya no. Entonces, aquí ya les quiero presentar esto, ¿ven? Que ya lo vamos a ver en una segunda reunión. Bueno, Dios mediante, aquí vamos a hacer un análisis de la sesión, pero previo a esto sería bueno construir la sesión y también ya llevarlo a lo que son las rúbricas de evaluación docente, que ahorita les muestro. Bien. Estas 5 rúbricas, ¿ven? Estas 5 rúbricas son los que te van a evaluar en la segunda etapa del nombramiento. Y con estas 5 rúbricas, tú tienes que trabajar tu sesión de aprendizaje. ¿Ves? Solo por mencionarlo, el 1 involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. El 2 promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. 3 evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. 4 propicia un ambiente de respeto y proximidad. Y el 5 regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Esto sí va a ser ya materia de otra reunión para poderlo tratar. Y ya, como les decía, ¿no? Como ya han conocido ustedes cómo se elabora la sesión, de dónde sale la sesión, qué voy a considerar, qué insumos voy a tener, qué voy a saber para hacer la sesión, y ya lo vamos a construir para llevarlo a las rúbricas de evaluación docente. Bien, estimados profesores, esto ha sido el tema que, yo veo que en el grupo que ha puesto su compañero Omar se ha solicitado, ¿no? Entonces yo estoy también bastante motivado porque este tipo de cosas me gusta hacer, ¿no? Yo lo hago con mucho gusto y también tenemos un grupo de educación física Huánuco, hay más de 260 profesores ahí, pero son de diferentes, son de primaria, de secundaria, hay contratados, hay nombrados de todo, pero bueno, ahora que Omar me ha animado a este tipo de actividades, también voy a proponerles a esos colegas, también para poder armar otro grupo, aquellos que estén interesados, ¿no? Y que puedan participar en esta actividad. Bien, antes de ir concluyendo, si tuvieran las preguntas del caso para ir resolviendo y coordinar también los temas, ¿no? Sí, maestro, más bien agradecerle por su tiempo y por ilustrarnos un poco acerca de lo que, de verdad, como le decíamos, como le dije yo, nos faltaba un poco, ¿no? Nos falta siempre tener más conocimiento porque, bueno, ya usted sabe lo que le conté. Y precisamente los compañeros que estamos acá también están muy interesados porque saben de su trayectoria, ya usted lo dijo y lo enseñó y yo creo que es muy necesario para nosotros. Si quisiéramos tener otra sesión, no sé si podría ser, o sea, cada interdiario, o sea, puede ser lunes, miércoles y viernes, ¿no? Si es que se desea, o usted tiene tiempo, ¿qué tiempo tiene usted? No sé, cuál es qué tiempo cuenta para poder nosotros también apoyarlo en ese aspecto, ¿no? Queremos seguir, al menos yo quiero seguir escuchando, y yo creo que los demás compañeros también, ¿no? Y también para que nos guíe, o sea, qué otro tema podríamos continuar ahí, que siga una secuencia, ¿no? De lo que empezamos hoy día y seguir una secuencia.
Sí, maestro.